Bueno, bueno, entonces vamos a ver la parte práctica de los métodos de integración numérica, que es lo que ya vieron con Claudio. Como les dijo recién, ustedes vieron tres métodos, dos son eh, bastante similares, que son el de Simpson y el de trapecios, que se basan en el mismo principio, y uno es un poco distinto, que es el de Gauss. Entonces, lo que hacemos cuando buscamos la integral de una función, cuando es una función, digamos, de una variable, es buscar el área bajo la curva. ¿Está bien? Lo que tienen acá representado. Y ahí obviamente eso tiene muchas aplicaciones. En la teoría ustedes habían visto, por ejemplo, en agrimensura, si uno quería medir el volumen de suelos que tiene que remover en una ruta, tienen la cota a la que quiere llegar, mide las cotas del terreno, y entonces el cálculo del volumen lo puede pensar como el perfil de, que quiere generar, o sea, esa es la sección por las alturas que tiene que ir excavando. Y bueno, así como ese, bueno, o sea, tiene muchas aplicaciones. Entonces, un enfoque para calcular de manera aproximada las integrales, esto se usa cuando uno o no conoce la función, que sería ese caso, en el caso de estar midiendo cotas en el terreno, uno no tiene la función que sigue la cota del terreno, lo que uno puede hacer es medir puntos. Y en el otro caso en el que interesa aproximar una integral, es cuando uno no conoce la primitiva. Porque si uno conoce la función y conoce la primitiva, evalúa la primitiva en los límites que le interesa integrar y ya está. O sea, en el límite superior menos el límite inferior y ya tiene la integral exacta. Pero cuando no se conoce o la función o no se conoce la primitiva, aparecen estos métodos aproximados. En el caso en que no se conozca la función, es decir, va a haber una función teórica que es esta azul que está punteada, que no la conocemos, entonces lo que uno hace es mide puntos, que son estos puntitos grises, y los interpola usando, por ejemplo, puede interpolarlos usando polinomios. ¿Está bien? Que es el tema que habíamos visto antes, interpolación polinomial. Entonces, de esta forma de aproximar, y después obviamente lo que hace es integrar esos polinomios, y entonces aproxima el área bajo la curva, que no la conoce, por el área bajo los polinomios. ¿Está bien? Entonces con eso está aproximando el área bajo la curva. De este método es de donde sale el método de los trapecios, que usa polinomios lineales, o sea, polinomio de grado 1, toma dos puntos, los une con una recta, y es una recta, y ven, lo que se forma en ese caso son trapecios. Y entonces toma el área de los trapecios, que es la longitud de la base por el promedio de las alturas. Y hace la sumatoria de todos los trapecios. Y el otro método que vimos, que es el de Simpson, en vez de usar polinomios lineales, usa parábolas. O sea, cada 3 puntos una parábola, y después integra las parábolas, y con eso calcula, estima el área. Esto es lo que podemos hacer. Ven que acá no necesitamos conocer la función, nos alcanza con conocer valores de la función en determinados puntos. Y si además esos puntos están x espaciados, es decir, si la distancia en x entre punto y punto es la misma, uno puede optimizar ese cálculo para programarlo y hacer esos cálculos de integrales ahorrándose varias cuentas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, bueno, ahora vamos a ver este ejemplo, pero fíjense, calcular la integral bajo esta curva, parece una recta, pero es una curva, sería calcular, bueno, el área bajo la curva, pero si uno la quiere aproximar con los trapecios, lo que tendría que hacer es la sumatoria de las áreas de los trapecios. La sumatoria de las áreas de los trapecios es la suma de este, más la de este, más la de este, más este, más este, más este. Entonces la cuenta de cada área de trapecio sería la base h
por el promedio de las alturas, que serían el I0 más el I1 sobre 2, eso es el promedio de las alturas, por la base h. Después acá lo mismo, el I1 más el I2 sobre 2 por la base, que es h. Es decir, que si en todos los trapecios la base es la misma, esto sale como factor común, el 2, que también es una constante, saldría como factor común, y uno se ahorra tener que estar multiplicando por la base en cada paso. Entonces optimiza un poquito la fórmula. ¿Está bien? Fíjense, la integral sería la sumatoria de las áreas de todos los trapecios, desde 1 hasta la cantidad de trapecios que tienen, que es h por el promedio de las alturas. Entonces, si todas las bases son iguales, saco eso factor común y tengo esto que está optimizado. ¿Por qué? Porque sumo una vez. Fíjense, el primero y el último valor pertenecen a un solo trapecio, por eso se suman una sola vez, y todos los valores medios pertenecen a dos trapecios, por eso puedo sumarlos todos, multiplicarlos por 2, a eso sumarle el primero y el último valor. Toda esa sumatoria la divido por 2 para sacar la altura promedio sería, y la multiplico por h. Entonces tiene una formulita simplificada que es más restringida porque solamente vale para datos X espaciados, pero es mucho más, está más optimizada. Es decir, se ahorran una multiplicación en cada paso. Entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Así incorporamos también lo de estimación de error, que es lo que ustedes ya vieron en el trabajo práctico anterior. Entonces, en el trabajo práctico de NURBS, vimos cómo podíamos usar eh, la fórmula de Richardson para estimar el error, teniendo dos discretizaciones, donde una tenía la mitad del paso que la otra. O sea, tenía una subdivisión del doble o sea, una discretización con el doble de intervalos, entonces era mucho más precisa. Entonces, usando esas dos discretizaciones y la fórmula del resultado de las dos discretizaciones, ustedes calculaban con las dos discretizaciones el área o el momento de inercia, y después con dos cálculos consecutivos, o sea, subdividiendo, usaban la fórmula de Richardson y podían estimar el error una vez que conocían el orden de convergencia del método. Acá lo que nosotros vamos a saber, lo que sabemos, es que el método de los trapecios, que es este que acabamos de ver, tiene orden de convergencia 2, y el método de Simpson tiene orden de convergencia 4. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes demostraron en el trabajo práctico de NURBS. No lo demostraron para este caso, lo demostraron para su problema, que creo que era para la estimación del error del momento de inercia que hicieron el gráfico. Y vieron que la pendiente de la recta era el orden de convergencia del método. Bueno, entonces, acá nos pide integrar la función raíz de x entre x igual a 1 y x igual a 1,3 usando 6 intervalos. Nos dice que usemos la fórmula de los trapecios, que es la que acabamos de ver, y la de Simpson, que ahora la vemos, que comparemos los resultados y estimemos el error, y comparemos con el error exacto, que lo vamos a conocer porque sería la integral de x al 1/2, que la conocemos, tenemos la primitiva de eso. Y es x al 1/2 lo que queremos integrar. La primitiva sería x a la 3/2 por 2/3. Entonces, si esa la evaluamos entre 1,3 y a eso le restamos la misma primitiva evaluada en 1, tenemos la integral exacta. Entonces, nos pidió que usemos 6 intervalos. 6 intervalos quiere decir que vamos a necesitar 7 puntos. Entonces tenemos que dividir, para ver la longitud del intervalo, dividimos la diferencia entre el último valor y el primero por la cantidad de intervalos que queremos. Entonces 1,3 menos 1 es 0,3, dividido 6, les va a dar 0,05, esa es la longitud del intervalo. Entonces los valores de x donde vamos a evaluar la función son 1, 1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,25, 1,30. Y esto, si no tuvieran la función, sería
En el ejemplo que dábamos antes del terreno serían los valores que ustedes miden en el terreno, ¿sí? En este caso, como tenemos la función, son directamente valores evaluados de la función. Entonces, la raíz de 1 es 1, la raíz de 1,05 es esto, 1,0246, y así. Entonces, acá armamos el vector de los y, que serían las alturas de los trapecios. Entonces, acá tienen a los trapecios, y acá hacemos la sumatoria, pero ya usamos la fórmula simplificada. Que esto van a ver que ya es lo que nosotros les damos programado. Ahora les voy a mostrar el programita. Entonces, h es 0,05 sobre 2 por la altura del primer valor, que era 1, más la altura del último valor de todos, que es este de acá, que es 1,14017,5, más la sumatoria de todos los valores intermedios, todas estas alturas multiplicadas por 2, y ese es el resultado que estamos buscando, que da 0,3214. Y después volvemos a hacer lo mismo, aplicar el mismo método, pero usando una separación 2H. Es decir, tomamos la mitad de los valores. Descartamos el I1, descartamos el I3, descartamos el I5, y tomamos todos los valores pares, y obviamente usamos como separación H 2H, ¿no? Entonces 0,05 lo multiplicamos por 2, y calculamos el área, y este cálculo, que da 0,3214, es menos preciso que este. Ven que ya a partir del quinto decimal empiezan a... ya no coincide. Y entonces tener esas dos aproximaciones nos sirve para calcular el error por Richardson. ¿Está bien? Entonces hacemos la integral, el valor al módulo de la integral con separación h menos la integral con separación 2h sobre 2 elevado al orden de convergencia del método, que en el caso de trapecios es 2 y en el caso de Simpson es 4, menos 1. Y en este caso nos dio 1,279 por 10 a la 5. Y acá les dice, también podemos resolverlo usando el programa de Octave, trapecios.m, que invoca la función ftrapecios.m, acá me quedó mal, y a richardson.m, que es lo que vamos a ver ahora. Vimos trapecios, vamos a ver el programa. Eh, Trapecios, trapecios. Entonces, ¿cómo van a usar ustedes este programa? En el parcial los ejercicios no van a ser tanto como este. Este era un ejercicio de la guía vieja, que también se los vamos a subir para que lo resuelvan. Que ven que les dábamos la función exacta. En general, lo más probable es que les demos un registro de valores. Fíjense, vamos a ver un ejemplo de parcial. El año pasado tomamos este, que era a partir del registro de un velocímetro cuyos valores de velocidad se midieron cada un segundo durante un minuto, estime la distancia recorrida durante todo el minuto integrando con la regla de los trapecios. Además, estime el error utilizando el método de Richardson. Para esto, calcule la integral usando la separación h igual a un segundo y la separación h igual a 2 segundos. Descargué el registro aquí y entonces le subíamos el registro que iban a usar ustedes en el parcial a un drive y le decíamos, bueno, ingrese el resultado con las cifras significativas correspondientes. Entonces, vamos a suponer que el registro que tenían subido era este, un archivo de texto, donde lo que tienen son básicamente dos columnas con valores de x y de y. ¿Está bien? Esta y es la función que estarían integrando, pero por puntos, o sea, se la damos de manera discreta. Entonces acá tienen el vector de valores de x, que en este caso son enteros, pero podrían ser flotantes, y podría ser cada medio segundo, entonces esto sería 0,5, 1, 1,5 y así. Y los valores de y. Y lo que sí, para poder usar este programa siempre se tiene que cumplir que la distancia entre que los datos sean equidistantes, y eso se va a cumplir, lo que les demos. Pero bueno, sépanlo, sirve mientras sean equidistantes, porque si no son equidistantes hay que ir a lo que les decía antes. En vez de calcularlo con la formulita más
optimizada, tienen que hacer directamente la sumatoria de los trapecios. Entonces tienen que sumar trapecio por trapecio. Entonces a cada uno lo tienen que multiplicar por la base. Que es casi lo mismo, pero es más lento el programa. Entonces el programa van a tener estos 4 archivos, que es el que se llama trapecio Simpson, que es como si fuera el principal, el que solemos llamar main. La función de trapecio es la función de Simpson y la función de Richardson, que es la que estima el error. Entonces, vamos a ver el main. Si tienen dudas, pregunten. Hasta acá va todo bien. Bueno, entonces vamos a ver el programa. CLC para limpiar la pantalla, como siempre. Clear para limpiar las variables, eliminar de la memoria las variables. Estos son comentarios. Elija el método. Si quieren usar trapecio, ponen la variable método, la inicializan en 1. Si quieren usar Simpson, la inicializan en 2. Acá vamos a usar trapecios. Entonces, orden de convergencia del método, esto es un recordatorio para que se acuerden. Trapecios tiene orden de convergencia 2, Simpson tiene orden de convergencia 4. Entonces, si el método es 1, es decir, si voy a usar el método de los trapecios, a P lo inicializo en 2, P es el orden de convergencia. Si no, si el método es 2, o sea, si voy a usar Simpson, al orden de convergencia lo inicializo en 4. Y si no, bueno, hay un error porque el programa sirve solamente para estos dos casos. Entonces acá lo que hago es abrir el archivo de datos, que es este archivo. Fíjense que se llama registro.txt. Entonces abro registro.txt en modo de lectura. Y entonces acá empiezo a leer el archivo. O sea, lo que tengo que hacer es ir leyendo dato por dato este archivo. E ir guardándolo en vectores que son los que voy a usar al final. Entonces, inicializo una variable numérica en 1 y entro en un ciclo while en el que le digo, mientras no haya llegado al final del archivo, este signo de exclamación es una negación, es decir, que si uno antepone ese signo a una variable booleana, lo que hace es darle vuelta el signo, o invertir la variable, digamos, si es 0 lo pone en 1 y si es 1 la pone en 0. Acuérdense, las booleanas eran las que podían ser 0, 1. Y este feof justamente es la variable booleana, que en realidad es una función que lo que hace es recibe como argumento el archivo y se fija si ya llegó el cabezal de lectura del archivo al final del archivo. ¿Por qué? Porque esto va a ir leyendo los datos y va a ir leyendo los de a uno. Está bien, cuando se abren, el cabezal está en el principio del archivo y va a ir leyendo. Va a ir leyendo con estas instrucciones que ponemos acá. fscanf y fscanf. Y fíjense, yo le digo que a x, que es un vector, que va a ser el vector que tenga estos valores, cuando voy a guardar estos valores, le asigne el valor de escanear el archivo. Del archivo lo que tiene que escanear es un valor flotante y quiero que escanee el primero que encuentre. Si le pongo un 2, escanea 2. Si es que encuentra 2. Entonces lo que hace el archivo es abre, el cabezal empieza en 0, lee un valor. Entonces a x lo voy a inicializar, a x en la posición 1 lo voy a inicializar en ese valor que leyó, que en este caso es 0. Después pasa la instrucción siguiente, ahí en la posición 1 le asigna el valor de escanear el archivo, encontrar un flotante y tomar el primero. Entonces va a escanear este valor y el cabezal de lectura va a quedar acá. Entonces después va a escanear este y en algún momento el cabezal va a llegar al final. Entonces esa función feof es file, end of file, lo que les dice es si llegaron o no al final del archivo. Entonces, mientras no hayan llegado al final del archivo, quiero que lean el archivo. Cuando hayan llegado al final, ya está. Ya llegaron, ya se acabó. Y entonces a los vectores estos los voy a ir incrementando, les voy a ir asignando el valor de leer el archivo en la posición i, y el i es este contador que definimos acá, ¿no? Y que lo vamos incrementando paso a paso. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Bueno, y después entonces lo que hacemos ya, como ya tomamos toda la información que queríamos del archivo, que era todo esto, una vez que
tomamos toda la información que necesitábamos, cerramos el archivo, porque toda la información va a estar guardada en estos dos vectores que son X e Y. Así que ya el archivo no lo necesitamos más. Entonces ahora pregunto si el método es 1, es decir, si el método es el método de los trapecios, a la variable integral con separación h, le asigno el resultado de llamar a la función f trapecios, pasándole como argumentos los dos vectores que acabamos de generar, el x y el y. Y si no, si el método es 2, a la variable integral con separación h, le asigno el resultado de la función f Simpson, pasándole los mismos argumentos. Ahora vamos a ver esas funciones. Y después hago lo mismo, pero integro con una separación de 2h. Entonces, para integrar con separación de 2h, primero tengo que generar esos vectores porque yo el que leí, o sea, yo leí un archivo que es este que tiene separación h. Entonces, si tengo separación h, no tengo separación 2h. Entonces, a esos nuevos vectores los tengo que generar tomando los valores que me interesan. Como esto empezó en 1, quiere decir que me voy a quedar con los valores pares y tengo que descartar los valores pares. Entonces, a marca 2, entonces, a marca lo inicializo en -1. Es una forma, así medio rebuscada, pero es una forma. A marca lo inicializa en -1, al contador J lo inicializa en 1, entonces le digo para i igual 1, yendo 1 en 1 hasta la longitud de x, que es este vector que teníamos acá, que habíamos tomado antes. A marca 2 le asigno el resultado de marca i elevado, de marca elevado a la i. I es el índice en el que estoy. Cuando sea par, el -1 va a pasar a ser 1. Y cuando sea impar, el -1 va a seguir siendo -1. Entonces ahora pregunto, si marca 2, que es este, es -1, es decir, si estamos en un índice impar, al vector x con separación 2h en la posición j le asigno el valor del vector x en la posición y. Porque y es el que recorre todo el vector. ¿Ven? Va de 1 hasta la longitud del vector yendo 1 en 1. En cambio, este vector con separación 2h se va a manejar con el índice j, que nada más se incrementa en estos momentos. O sea, cuando entro en este condicional, si no, no lo incremento. Es decir, que este va a ser más corto que el vector x, lógicamente, ¿no? Porque toma la mitad de los valores. Y bueno, nada, eso son. O sea, hago lo mismo con x que con y, incremento el j y vuelvo al ciclo for hasta recorrer todo el vector x largo, que es el que tiene separación h. Entonces, una vez que termine este ciclo for, ya tengo inicializado el otro vector, que es el que tiene separación 2h. Y de nuevo lo mismo, si el método es 1, integral 2h es f trapecios. Si el método 2, si el método es 2 es Simpson, entonces llamamos a Simpson. Todo esto lo podríamos haber puesto en un solo condicional, podríamos haber hecho las dos integrales acá abajo y nos ahorrábamos un condicional. Pero era menos ordenado. Y entonces ahora estimamos el error con Richardson. El error estimado es la f de Richardson. Y le paso como argumento los resultados de la integral con separación h, la integral con separación 2h y el valor del orden de convergencia p, que lo habíamos inicializado acá arriba. Según si el método era el 1, p era 2, y si el método era 2, p era 4. Es decir que tenemos tres condicionales que preguntan lo mismo, que los podríamos haber puesto los tres en uno, y nos cerrábamos a hacer esta pregunta 3 veces, pero quedaba más desordenado el programa. Entonces el error estimado le asigna el resultado de la función Richardson, el error relativo estimado, o sea, el error estimado sobre la integral más exacta que tengo, que es la de separación h, y la cantidad de cifras significativas. Esto, ¿se acuerdan la fórmula? Sabíamos que el error relativo era 5 por 10 a la menos la cantidad de cifras significativas, entonces si de ahí despejan la cantidad de cifras significativas, y eso lo redondean, tienen la cantidad de cifras significativas que tiene el cálculo de la integral de separación h.
Y entonces acá lo que hago es imprimir los resultados. La integral estimada con separación h es por ciento f, acá le estoy diciendo el formato, es un flotante. La integral con separación 2h es por ciento f, acá le estoy dando otro formato. Después le voy a poner qué variable tiene que imprimir. Y el error estimado por Richardson es por ciento f. De un renglón, es decir, que tiene por ciento d. Este es un número entero. Tiene por ciento de cifras significativas. Y acá le paso las variables que tiene que imprimir. Integral con separación h, con separación 2h, error estimado, y t, que es la cantidad de cifras significativas. Bueno, ¿alguna duda entonces del programa? ¿Acá? Fíjense que hasta acá todavía no hicimos nada ni de trapecios ni de Simpson. Nada más, bueno, el orden de convergencia que le pusimos, pero nada más. Porque esa función está implementada en estas dos funciones que son f trapecios y f Simpson. Entonces, f trapecios habíamos visto cómo era la fórmula. Habíamos dicho que era sumar los trapecios y que entonces podíamos sacar el factor común. Y habíamos llegado a que podíamos hacer h sobre 2 por el primero más el último, más dos veces la sumatoria de los valores intermedios. Entonces lo que hago es, le paso como argumentos dos vectores, el x y el y. La cantidad de datos es la longitud de uno de estos dos vectores, la cantidad de intervalos siempre es la cantidad de datos menos 1. La longitud del intervalo es la diferencia entre dos valores cualquiera de i, o sea, dos consecutivos cualquiera, porque estamos partiendo que el problema es con datos x espaciados. Ven, y acá es donde yo les digo que esto es más óptimo que si los datos no están x espaciados, porque si no están x espaciados, toda esta partecita acá no sería exactamente igual, pero la tendría que meter adentro del for. Entonces, para cada paso tendría que calcular la longitud del intervalo. Bueno, entonces a la longitud del intervalo asigno la diferencia entre dos x consecutivos, y los que tengo siempre son el 2 y el 1, porque siempre mínimo necesito dos datos para usar trapecios. Por eso uso el 2 y el 1. Al área la inicializo como la suma del primero y el último valor de i. Estoy sumando estos dos, el primero y el último. Primero y el último. A valores intermedios lo inicializo en 0 porque va a ser una sumatoria. Va a ser la sumatoria de los valores intermedios. Esto que está acá. Entonces para i igual 2 hasta la cantidad de intervalos. La cantidad de intervalos es la cantidad de datos menos 1. A valores intermedios, que era esto que había inicializado en 0, es la sumatoria de los valores intermedios, le asigno los valores intermedios más el valor de i en la posición i. Está bien, cada uno de estos. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y entonces, una vez que salí del ciclo for, a área le asigno área, que eran los primeros dos valores, el primero y el último valor, más dos veces los valores intermedios por la longitud del intervalo, que es h, es todo sobre 2. Y con eso tienen la función de los trapecios. Y la de Simpson todavía no la vimos, pero es más o menos lo mismo. En vez de usar estos trapecios, toma 3 puntos y genera una parábola. Entonces, si uno genera una parábola con 3 puntos, donde sabe que el punto del medio es el punto central del intervalo, sabe que la ecuación para calcular el área bajo esa parábola es tomar el primer valor más 4 veces el valor del medio, más el último valor, o sea, el tercero, y eso lo hace sobre 3, me parece que era, sobre 6. Me fijo. Eh, acá está. Entonces, bueno, acá hay, esto tiene un problema de los índices porque acá cada intervalo yo tengo la separación h entre dos puntos, pero yo voy a estar haciendo esta sumatoria de áreas bajo parábolas. Entonces, yo tengo una parábola cada dos intervalos de longitud h. Entonces, si n es la cantidad de intervalos, n sobre 2 es la cantidad de parábolas que voy a tener.
En este caso yo tenía 6 intervalos, entonces voy a tener 3 intervalos de Simpson, digamos, 3 parábolas. Entonces la base de cada una de esas parábolas es 2 veces h, por eso este 2h. Entonces el área bajo la parábola es la base, que es 2h, sobre 6, por la altura del primer punto, que es el extremo, más la altura del último punto, que es el otro extremo, más 4 veces la altura del punto central. Bueno, y entonces tenemos que implementar esto, pero fíjense que de nuevo nos pasa lo mismo, ¿no? Al primer punto lo voy a estar integrando. Esto hay que hacerlo para todos los trapecios, entonces, para todas las parábolas. Entonces, voy a tener una parábola acá, una parábola acá y una parábola acá. Al primer punto y al último los voy a tomar una sola vez. A los puntos con esta nomenclatura son los impares, pero en octave, como empiezo en 1, van a ser los pares. A los puntos impares los voy a sumar 4 veces porque son puntos medios de intervalo. Y a estos puntos, que son puntos extremos de intervalo, pero que están en más de un intervalo, están en 2 intervalos porque están en esta parábola y en la que estaría acá, los voy a sumar 2 veces. Entonces tengo 4 tipos de puntos. Los dos extremos que se suman una vez, los otros pares, en esta nomenclatura, que van a ser los impares de octave, los sumo 2 veces, y los impares de esta nomenclatura, que van a ser los pares de la de octave, los sumo 4 veces. La fórmula final a la que llegan es esta. H sobre 3 es H sobre 3 porque la base era 2H, entonces 2H sobre 6 es H sobre 3, por la suma del primer valor y el último, más la sumatoria desde 0 hasta 2, en realidad no es desde 0, sería la de los números, con esta nomenclatura, los impares. Entonces sería desde 1. Ah, no, no, está bien, es desde 0 porque le puse bien el índice acá. Entonces cuando sea 0 va a ser 2 por 0, 0 más 1, 1, el primer impar. Y cuando esto sea 6, que es la cantidad de intervalos, este creo que sé que está mal. Este sería 2 por 6, menos 1, 5. Y este índice está mal, este límite. Después lo veo. Bueno, pero digamos, los elementos impares los sumo multiplicados por 4, que en realidad hago 4 veces la sumatoria, ¿no? O sea, el 4 lo pongo afuera, y lo mismo acá, el 2 afuera. Entonces eso en octava es un poquito más complicado, pero tampoco mucho. O sea, la cantidad de datos de nuevo es la longitud del vector x, que es el parámetro, el argumento. La longitud del intervalo de nuevo es la diferencia entre dos valores cualesquiera, consecutivos. El área, le asigno la suma del primero y el último valor de i. Los valores intermedios que voy a multiplicar por 4 los inicializo en 0, y tengo que ir sumando en octaves son los pares porque empecé en el 1, entonces empiezo en 2, voy de 2 en 2 hasta la cantidad de datos, menos 1. Entonces a valores intermedios 4 le asigno valores intermedios 4 más el valor i que le corresponde a ese índice. Y a valores intermedios 2, que son los que voy a multiplicar por 2, que son los impares, hago lo mismo. Para i igual a 3, yendo de 2 en 2 hasta cantidad de datos menos 2, a valores intermedios 2 le asigno valores intermedios 2 más el valor de i que corresponda al índice. Y entonces al área le asigno el área, más 4 veces los valores intermedios 4, más 2 veces los valores intermedios 2, por la longitud del intervalo sobre 3. Y ahí ya tienen Simpson. Y Richardson es solamente la fórmula de Richardson, le paso como argumentos el valor calculado con separación h, el valor calculado con separación 2h, y el orden de convergencia del método. Y entonces el error absoluto estimado es el valor absoluto de la diferencia de los dos cálculos estimados sobre 2 al orden de convergencia menos 1.
Y entonces vamos a, supongan que el registro que les damos es este, y ustedes tenían que hacer eso que pedía el parcial, que era calcular la distancia recorrida. Saben que estas son velocidades a lo largo del tiempo. Integrando las velocidades en el tiempo tienen la distancia. Entonces, ejecutamos este programa que se llama Trapecio Simpson, y la salida de este programa es por consola. ¿Ven? Printf, no fprintf. Entonces la entrada es por archivo, pero la salida es por consola. Y nos dice, bueno, la integral estimada con separación h es 317,355. La integral con separación 2h es 317,57. Y el error estimado por Richardson es de 0,0716667. Es decir, que tiene 4 cifras significativas. ¿Está bien? Y acá ustedes no lo pueden mejorar porque depende, el error que tenga depende de la discretización que uno tomó, ¿no? Y uno tomó la máxima que tenía. O sea, yo tomé todos los datos que tenía. Imagínense que esto lo midieron en una carrera y tenían un cronómetro que con precisión de 1 segundo, o un velocímetro con precisión de 1 segundo. Los datos que tienen son estos. Entonces la precisión que tienen es la que pueden garantizar con esto. Si no, porque además ya la carrera pasó. Para la próxima vez pueden conseguir uno más preciso. ¿Está bien? ¿Quedaron dudas con esto? No. Bueno, entonces este método en general ustedes lo pueden usar si tienen, lo pueden usar si tienen un archivo de datos como este que les mostré yo, lo pueden usar si tienen la función exacta como era este caso. Acá tenían la función, pero ahí no tiene tanto sentido si esta función es integrable, en este caso es integrable. La integral de esto es x a la 3 medios por 2 tercios. Entonces eso es, vamos a hacerlo para tener los valores exactos. Entonces x elevado a la 3 medios por 2 sobre 3, y x vamos a evaluarlo en 1,3 menos lo mismo evaluado en 1. Digamos, esa sería la integral exacta. Entonces, es 0,3215, vamos a poner el format long. Es 0,34853684. Fíjense, acá en la guía habíamos llegado con trapecios a 0,3214725. Ven, hasta el 4 llegamos, y después seguía un 8 y nosotros teníamos un 7. Y usando la separación 2h, llegamos a 0,321434. Y fíjense que el error estimado con Richardson nos dio 1,27984 por 10 a la menos 5. Es decir, que de acá pueden sacar las cifras significativas. Este es el error absoluto. Tendrían que calcular el relativo, que sería este sobre el valor más exacto, que sería, vamos a hacerlo, copiar este valor. Es a la menos 5. Y ese es el error absoluto, y el valor más exacto que tenemos es este 0,30 y pico. Entonces el error
relativo sería el error absoluto dividido el valor más exacto que tenemos. Eso les da el error relativo. Y entonces sabemos que el error relativo R es igual a 5 por 10 a la menos t cifras significativas si nosotros queremos t. Entonces t es igual a R sobre 5. Todo esto es logaritmo en base 10, que es log 10. Ahí tenemos menos t, entonces menos log 10 de R sobre 5. Esas son las cifras significativas. Entonces vamos a poner esto aquí, aquí, y 5,09. Entonces tenemos 5 cifras significativas más o menos. Y, a ver, con 5 cifras significativas sería, tendríamos, el resultado que daríamos con 5 cifras significativas sería este que era el total, pero cortado en la quinta cifra. Entonces 3, 2, 1, 4, 5, la quinta es 7 y la sexta es 2, entonces queda el 7. El resultado que daríamos nosotros es ese. Y el resultado exacto que habíamos calculado era este. 0,32148. Y bueno, la última no coincide porque esto es un error estimado, no es absoluto. Entonces más o menos tiene 5 cifras, pero bueno, no es absoluto. Ahí Juan Pablo, porque se está dividiendo, estás dividiendo por un valor aproximado, ¿no? Que Claro. es el 0,32147. Creo que si dividís por el 0,32148, ahí bueno, coincidiría, ¿no? Pero No, siempre, pero yo no dividí por este, yo dividí por este. sí. ¿Y ese cuál es? ¿El aproximado o el exacto? Este es, bueno, claro, es el aproximado. Vos decís que divida por, claro, si Creo que si dividiera dividís por el por exacto. el exacto, pero el exacto no Claro, solamente se claro. conoce en este Sí. ejercicio. El exacto uno no lo conocería, pero si dividiéramos por el exacto, que era este, Ese, tuki, tuki, bueno, no, está el punto. está este, y entonces si ahora aplicáramos la fórmula esta, eh, A ver. No, pero acá te da las cifras, son 5, también. Las cifras significativas las va a dar igual. sí, Y ya te dice que la cantidad, esto te está diciendo que la cantidad calculada, eh, ¿cuál fue la cantidad calculada? Es que me confunde ahí entre tantos números. Es es, 0,3214 o ese para- 7265, ese, ¿no? Que eso esta es tiene, la que tengo aquí, es esta. 32. Esta es la más exacta que tengo, la de separación H. bueno, y termina en 7. Y termina en 7. Y la, y la, Claro, y la, y la verdadera, y la la verdadera, verdadera termina en 9. claro, esa es. Y la verdadera La- termina en 9. Si en vez, por eso es una aproximación a la cantidad de cifras. Sí, porque el error, ¿y el error cómo está calculado? Por Richardson. Claro, Bueno, ahí está, ¿no? Porque no estás tomando el error verdadero, sino el error de Richardson. O sea, no es suficiente, estamos usando aproximaciones, claro. ¿eh? Que son bastante buenas, ¿no? O sea, está diciendo que o sea, si usar, la teoría dice que si usaras exactamente la teoría, no habría que tener una diferencia más menos uno en el último decimal. Pero eso si el error fuese el error exacto.
pero en realidad no es el error relativo exacto, sino que es un error que fue calculado por Richardson, no deja de ser una aproximación, ¿no? Claro. Sí, o sea, La- pero más o menos ven que está en el orden, digamos. Son 5 y nos dio 4 que están bien. Así que está bastante bien. sí. Y bueno, esto lo hicimos con trapecios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el parcial? Digamos, no es tan complicado si les damos el registro, porque nada más se tendrían que bueno, o sea, lo que tienen que hacer básicamente es elegir el método. Y bueno, dicho así parece fácil, pero sí, bueno, no sé, este es fácil. Después en el de Gauss, que es lo que vamos a ver ahora, lo que tienen que hacer es programar la función. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este trapecio y Simpson se pueden usar si uno no conoce la función, pero tiene registro de puntos. Si uno conoce la función y tiene la primitiva también, y se puede integrar de cualquier forma. Y si uno conoce la función, pero no tiene la primitiva. O sea, este le sirve para casi todo. Pero si uno conoce la función, pero no tiene la primitiva, es más exacto más que más exacto. Es más, sí, es más rápido, digamos, en llegar al resultado, Gauss. Entonces, si uno conoce la función, pero no la primitiva, puede aproximar la integral con Gauss. Entonces, ¿se acuerdan que Gauss lo que hacía era, vamos, Gauss les daba, ustedes, por ejemplo, usando un punto de Gauss, ustedes tenían la integral exacta de una recta. O sea, de un polinomio de orden, la cantidad de puntos de Gauss más 1. Aquí voy a mostrar un grafiquito. Eh, no lo tengo, lo tenía, pero lo saqué. Me lo apunte. ¿Ven? Gauss lo que hace es calcula también el área bajo un polinomio, pero toma el punto de una manera más astuta, digamos, no toma, por ejemplo, si cuando ustedes hacen la de trapecios toman 2 puntos que son los dos límites del trapecio y entonces integran con esos 2 puntos una recta, entonces ¿qué hacen? El promedio de las alturas por la base. Bueno, Gauss para integrar un trapecio lo que hace es agarra directamente el punto del medio. Entonces el trapecio que va entre -1 y 1, él te pide que le des el valor de la recta en el 0. Y entonces hace la base, que siempre es 2, porque siempre el intervalo de Gauss es -1 a 1. Después ustedes lo pueden transformar a otro intervalo haciendo un cambio de coordenadas, pero el intervalo para el que está definido es siempre ese, -1 a 1. Y entonces ustedes le dan el valor del valor, que ya es el valor medio del trapecio. Entonces él hace la multiplicación de base por esa única altura que les pide y ya tiene el área exacta de un trapecio. Entonces para una parábola hace lo mismo, en vez de con una constante les pide 2 valores que son los dos que definen una recta, que en ese intervalo, esa recta que coincide en estos puntos, que son los puntos de Gauss, con la parábola que ustedes están integrando, eh, va a tener la misma área bajo esa recta que la que tendría la parábola. Entonces la ecuación es más fácil porque hace base por altura por el promedio de estos 2 valores. Pero estos 2 valores no son los extremos del intervalo, sino que son los valores que están a estas distancias. 1/raíz de 3 y -1/raíz de 3. Siempre como el intervalo está centrado en 0 y va entre -1 y 1, siempre los puntos de Gauss están simétricos respecto del 0, ¿no? Entonces, un punto es 0, con 2 puntos son estos, 1/raíz de 3 y -1/raíz de 3, con 3 puntos es el 0 y la raíz de 0,6 y menos la raíz de 0,6 y así. Y además estaban los pesitos estos de Gauss. Entonces, ¿cómo funciona el programa que vamos a usar nosotros? Entonces, bueno, pero ustedes tienen que conocer la función porque tienen que evaluar la función en estos puntos que son los puntos de Gauss. No es que son puntos tomados a una distancia h, no, son los puntos tomados en la función evaluada en los puntos de Gauss. E integran con eso.
Entonces vamos a Gauss. Entonces acá tienen lo mismo, 4 programas. Acá no hay un archivo de entrada porque acá tienen que programar la función. Vamos a ver qué es lo que hace este. Esto es un comentario, programa gauss.m. Limpia la pantalla, clc, clear, limpia la memoria. Acá pongo A y B. Estos son los parámetros del intervalo de integración, ¿sí? Les dije, Gauss está definido entre -1 y 1, pero si uno quiere la integral en otro intervalo, haciendo la transformada de los límites, se consigue. Entonces acá ustedes ingresan los límites que ustedes quieran. Y acá este programa, lo único que hay que hacer es eso. Acá ya está la salida de resultados, porque todo el programa de Gauss en sí está en la función f cuadratura Gauss, que recibe como parámetros los límites a y b, n, que es la cantidad de puntos, que la puse acá, pero yo ya lo imprimí para todos los n que puedo. Integral de Gauss en general no se usa más de 5 puntos, porque en el fondo es como integrar, o sea, cuando ustedes hacen la integración con las con trapecios, por ejemplo, no es que usan un trapecio para integrar toda la curva que a ustedes les interesa. Toman los puntos que pueden, los más que pueden, y tiran varios trapecios. Lo mismo con Simpson, no es que usan una parábola para todos. Usan una parábola cada 3 puntos. O sea, son polinomios, pero son muchos polinomios. Entonces, la integral de Gauss, en el fondo también es integrar un polinomio, que es ese polinomio que les digo. Entonces, no se usa más de 5 puntos porque es lo que decimos siempre, nunca se integra, nunca se interpolan más de 5 puntos con polinomios, con un solo polinomio. Porque empieza a oscilar y todo eso que ya vimos. Bueno, entonces acá imprimo los resultados. Entonces, ¿dónde está lo de Gauss? Está en función cuadratura Gauss. Entonces, acá recibe como argumentos, como dijimos, el A y el B, que son los límites de integración, la cantidad de puntos que quiero, y la función que quiero integrar. La función es la que tienen que programar ustedes, ¿sí? Acá, por ejemplo, está la de la guía. Y entonces entra en un switch. El switch, no sé si lo habíamos visto cuando vimos programación, pero es como el condicional, el sí. La diferencia es que el switch uno le da como parámetro una variable y le da varios casos, ¿sí? Cada uno de estos es un caso, y en cada caso lo que le da es un valor con el cual compara la variable de entrada. Entonces, uno acá le mete n igual a 5. Y entonces va pasando caso por caso y se va fijando si el valor que le dieron como entrada coincide con el valor asociado a ese caso. Entonces, si n es 1, hace esto. Si n es 2, hace esto. Si n es 3, hace esto. Si n es 4, hace esto y así. En algunos lenguajes se puede usar con distintos tipos de variables. Entonces yo podría pasarle acá un carácter y acá diría, bueno, caso A, caso B, caso C. En Octave no. En Octave es con números. Entonces switch n, caso 1, caso 2, con números enteros. En otros lenguajes los caracteres son como números también. Y en otros lenguajes también que ponen un break, porque si no, una vez que entra en un caso, después sigue entrando en todos. Pero acá así funciona. Entonces es como un condicional, pero en vez de ser en vez de acá poner if n es igual a 1, else if si es igual a 2, si no, si es igual a 3, si no, si es igual a 4, ustedes dicen, bueno, ingreso el valor de n y va probando. Si es 1, esto, si es 2, esto, si es 3, esto, y así. Entonces, si es 1, el punto de Gauss es el 0 y el peso asociado es 2. Si tengo 2 puntos, los puntos de Gauss son estos. Y fíjense que yo no le pongo menos raíz de 1/3. Porque si le pusiera eso, más precisión que la que tengo acá no voy a tener, porque esta vez hace la cuenta, pero la hace con una cantidad de decimales, que es esta. Porque de hecho este número yo lo saqué de hacer esa cuenta. Fíjense, 1 sobre SQRT 3. Formato. Acá tiene 0, todo esto. Ven que es el mismo. Entonces, no sé, es 5, 0, 2, 9.
1, 8, 9, 6, 2, 6. Ah, mira, este le di un decimal. Entonces, bueno, no va a ser más no va a ser más preciso que esto. Y si yo le pongo la cuenta, cada vez que entra en la función tiene que ser la cuenta. En cambio, si le doy el valor, ya lo tiene listo. Bueno, entonces los x son menos raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3 y más 1 sobre raíz de 3. Y los pesos asociados son 1 y 1. Si le pido 3 puntos, siempre va a estar el 0 y dos valores simétricos. Y siempre va a tener más peso el valor más central y menos peso los más periféricos. Y si son 4 los 4, y si son 5 los 5, y más de 5 no hay. Entonces, a sumatoria le asigno 0, y calcular la integral con Gauss es hacer la sumatoria de los pesos por la función evaluada en los puntos de Gauss. Con la salvedad de que acá, en vez de evaluar la función los puntos de Gauss, evalúo la función los puntos de Gauss transformados para integrar en el intervalo AB. Tiene lo mismo que integrar en el intervalo menos 1 y 1, que es el de Gauss natural, digamos. Entonces hay que hacer esta transformación y después del resultado hay que transformarlo así. B menos A sobre 2 por la sumatoria. Y con eso tienen la integral de Gauss. O sea que en estos casos, cuando les pidamos esto, ustedes tienen que programar la función. Y después vengo acá, en este caso, acá creo que está resolviendo no, está resolviendo esta curva. Esta curva es una exponencial, entonces la solución de la integral se calcula como si hubiera análisis matemático 1, es la integral entre 1 y 2 de e a la menos x diferencial de x, y se puede representar como el área bajo la curva. En la imagen se puede ver marcada en naranja. Es esta integral de acá. Entonces, el método de Gauss con un punto sería evaluar esta función en el punto de Gauss que le corresponda. O sea, Gauss la integraría entre menos 1 y 1. Yo la quiero entre 1 y 2. Entonces, tengo que hacer la transformación del punto que corresponde para llevarla a ese intervalo. Entonces, la transformación la hago. B, que es 2, menos A, que es 1, sería 1 sobre 2, 0,5, por la sumatoria. La función integrada en el punto de Gauss va a ser, este es el punto de Gauss, con un punto sería el 0, entonces a 0 lo tengo que multiplicar por 2 menos 1, 1 sobre 2, 0,5 por 0 es 0, más 2 más 1, que es 3, sobre 2, 1,5. Entonces fíjense que el punto, cuando tomo un punto, el punto de Gauss es el 0, que es el medio del intervalo. Y en este caso el punto de Gauss es el 1,5, que es el medio de este intervalo, que es el que a mí me interesa, que va entre 1 y 2. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Gauss con un punto? Bueno, integra esto, que ¿qué es? Es el área del trapecio que une este punto con este punto. Solamente que la calcula como el área de esta constante por la altura de la constante que estaría acá. Entonces, eso es lo mismo que hacer trapecios con estos dos valores, pero ahí necesitaría dos valores y con Gauss necesito uno. Y bueno, eso es un punto. Con dos puntos, en vez de tomar el 0, tomaría el menos 1 sobre raíz de 3 y el 1 sobre raíz de 3, que transformados van a ser dos valores que estén por acá y por acá. Y entonces lo que haría es calcular con una recta el área de una parábola. ¿Está bien? Entonces es una aproximación porque esto no es un polinomio, y la integral de Gauss da el área exacta de un polinomio de grado n más 1, si n son los puntos de Gauss. Entonces nunca va a ser exacta, pero se aproxima bastante. Nunca va a ser exacta para algo que no es un polinomio, pero un polinomio sí. Bueno, y integramos con dos puntos. Bueno, con dos puntos, ven, acá en la sumatoria va de 1 hasta 1 y acá de 1 hasta 2, y siempre va de 1 hasta la cantidad de puntos que tenga. Y multiplicados por los pesos. Entonces vamos a resolver este problema. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es cargar la función es e a la menos x, creo que ya estaba cargada en este caso. R es e a la menos x, y ya está, no hay que hacer nada. Ejecuto Gauss, y el resultado de la integración con cuadratura de Gauss con n igual a un punto es 0,22, 3, 1, 3, que es hacer el área de esa
recta que yo les decía. Sería tomar este punto que es e a la menos 1,5, e a la menos 1,5, ya les digo cuánto es. E a la menos 1,5 es 0,22,3. Eso por el peso asociado que es 2, pero por la transformación de las coordenadas que es 2 menos 1, 1 sobre 2, 0,5 por 0,5. Entonces el área me da 0,22313. Estoy haciendo con la calculadora, pero acá está. Y eso es igual a lo que me da el programa. Con 2 puntos, bueno, y obviamente con más puntos es más precisa, ¿sí? Entonces, bueno, si uno tiene la función, en general usa Gauss. Si no la tiene, usa, y tiene puntos, usa alguno de los otros dos métodos. Si tiene la función y la función es integrable y es fácil de integrar, la integra y listo. Pero eso en general no pasa. Y vamos a ver el ejercicio de parcial. Por ejemplo, ¿vieron eso? La variable normal de... Hay varias variables que usaban en estadística que eran... ¿Se acuerdan que cuando ustedes querían la probabilidad acumulada tenían que integrar la función de densidad? Bueno, a veces las primitivas no existían o eran difíciles de encontrar. Por ejemplo, la variable normal era difícil de integrar. Creo que no, porque no tenía primitiva o había que usar métodos raros para integrarla. Entonces usaban la tabla en probabilidad y estadística. Bueno, vamos a integrarla numéricamente ya que estamos. Entonces la función es esta. Entonces ven en el parcial les decíamos, queremos media 5 y desvío 2. Y queremos la integral entre 1 y 4. Si la media es 5, integral entre 1 y 4 tiene que dar menos de 0,5. Entonces vamos a integrar esto con nuestro programa, ya que estamos. Pueden usar, a ver, acá les decía que usen Gauss, pero uno podría integrar también con trapecio si quisiera, pero lo tendría que discretizar con el vector y hacer los trapecios sería menos eficiente. Entonces, hay que meter esta función. Vamos a... Su función nos dice que mu es 5, mu igual a 5. Nos dice que el desvío era 2. Y mu igual a 2. Y la función entonces es 1 sobre sigma por raíz de 2pi. La función HMR. R igual sigma sobre SQRT 2 por pi. Ah, no, 1 sobre sigma. Por E a la menos x menos mu al cuadrado. 1 sobre todo esto por E a la menos x menos mu al cuadrado. X es x, ¿está bien? Menos mu al cuadrado. Dividido 2 sigma cuadrado. Ahí está. Bueno. Y queremos integrar entre 1 y 4. 1 y 4. Entonces cambio los límites. Guardo la función esta. Y ejecuto Gauss. Y me dice que 0,27, 0,28 puede ser. Creo que
El octave ya tiene las funciones estas, así que la podemos calcular. P, K, G, acá. Bueno, supongamos que está bien. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Ah, ya sé. Bueno, igual eso está bueno. Vamos a verlo así lo ven. O sea, Gauss, ya hasta acá llegó el tema, ¿no? Pero vamos a ver así ven esto de Octave que les puede servir para otras materias. Octave tiene varios paquetes, todos gratis. Debe haber algunos no gratis, pero en general son gratis. Uno de ellos es de probabilidad. eh, Y eso está bueno. Entonces, de ahí pueden sacar varias cosas. Y debe tener alguno que resuelva sistemas de ecuaciones, debe tener varias cosas. Pero vamos a bajar este. Entonces, para cargar un paquete hay que poner ese load pkg y el nombre del paquete. Pero esperen que me fijo. No me acuerdo. Siempre, cada vez que lo quiero hacer, lo tengo que buscar de nuevo. Statistics package. pkg load statistics. Ahí está. Es lo mismo para cualquier paquete, ¿no?, que quieran cargar. Y entonces después, pero vamos a cargar este así, vemos si resolví bien el problema. Y después, por ejemplo, las normales tiene la función densidad y la función acumulada. Y no sé cómo la habrá calculado, sí, supongo que debe usar métodos numéricos. Normal distribution. Entonces creo que es norm CDF, pero ven acá tienen todas. PDF es la de densidad y CDF es la cumulative. Cumulative Distribution Function. Esta es la de densidad, que no sé cómo se dice, y esta es la acumulada. Y con este sacan los cuantiles. Y entonces yo quiero la normal. Estándar. La estándar y quiero la acumulada, std normal. Esto también lo tienen en Excel, por ejemplo. Entonces yo la quiero en 4 y la quiero en... no, porque no quiero la estándar, quiero la normal no estándar. La estándar es la que está centrada en 0. Yo quiero la normal solo. Y bueno, no sé. Tienen todas igual. Hay que buscarlo. Perdón, ¿no encontrás el paquete que corresponde a la función de esa de distribución? No, el paquete las tiene todas, pero no encuentro cómo era la función, la normal. Encontré la estándar, pero quiero la normal, no estándar. A ver, acá está. Norm PDF y le pasan el muy el sigma. Y con una C de CDF de cumulativo. Entonces, el X serían 4, el mu es 4, dijimos. No, el mu era 5 y el sigma era 2. Y a esto le tengo que restar la que está en 1. Entonces vamos a hacer esto mismo, 4 menos
form, y en vez de PDF, CDF. What en 1, con 5 y 2. Entonces acá CDF. Ahí está, 0.28. Y a nosotros nos había dado 0.28. Estuvimos bastante bien. Vamos a pedirle esto más decimales. Format no. 0.2857.8, 7, 4, 0, 6. Fíjense que hasta el 4, 0, bueno, acá se redondearía para arriba. Hasta este 4 le pegamos con 5 puntos de Gauss. Así que bueno, listo. Si ahí tienen dudas, pueden hacerlas. Y ustedes pueden buscar porque tienen paquetes de todo Octave. Entonces ya les queda una cosa nueva para buscarse. Todo Octave les va a ser útil de verdad, ¿eh? No solo para esta materia, para varias cosas. Lo pueden usar. Muchas cosas se pueden reemplazar a las hojas de cálculo. Está bueno. Así que bueno, si tienen dudas, si no, dejamos acá. Voy a detener la grabación, me parece. Bueno. Eh, Bueno, esto no entra en no tiene trabajo práctico, pero sí entra en el parcial. De hecho, los que les mostremos son ejercicio parcial. Ahora les vamos a subir los programas estos. Les vamos a subir la guía de trabajos prácticos vieja, la guía de ejercicios vieja, pero que no, o sea, probablemente los de parcial se parezcan más a los que vimos hoy que a esos, pero está bueno que lo saben también. Y nada más, ya la próxima clase van a ver con Claudio la teoría de diferenciación, después van a ver ecuaciones diferenciales, diferencias finitas, y el método de los elementos finitos un poquito al final, y ya con eso se acabó el año. Y todo esto, aunque no parezca, o sea, ustedes están en cuarto año. Perdón, voy a detener la grabación porque Ah, sí, sí. me quedo así, no me queda tan largo el